Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy tenemos el gusto de hablarle acerca de la cesión de crédito y cesión de deuda. Nosotros entendemos por cesión de crédito que es un derecho moderno. En nuestro derecho romano, nuestro derecho arcaico, no existía la posibilidad de que dentro de un negocio jurídico como era el del acreedor y deudor, existiera una tercera parte, donde se transmitieran los derechos a otra persona que tomara el puesto del nuevo acreedor. Entendemos con esto que la cesión de crédito nace entonces de un contrato entre acreedor y deudor. Si buscamos la definición en el Código Civil, no aparece, pero salen referencias o referente de la cesión de crédito en el artículo 1278. Los sujetos de la cesión de crédito. Tenemos el cedante, que es el acreedor original, tenemos el cesionario, que es el nuevo acreedor, y tenemos el cedido, que sigue siendo el deudor del crédito. Nosotros quisimos poner un ejemplo para un mayor entendimiento de cómo se da una cesión de crédito y cuáles son sus sujetos. Aquí tenemos una obligación original, que es donde Pedro, que es el deudor, debe pagarle a Sara, que es el cesionario, $3.500. Aquí entra la tercera parte, que es María, que es el cesionario. María va a tomar el lugar del acreedor y entonces va a quedar de esta forma. Pedro le debe pagar a María $3.500, recordando que en esta obligación, que en este contrato, la obligación que tiene Pedro, que es el deudor, con el acreedor no puede cambiar sin su consentimiento. Los caracteres de la cesión de crédito. También podemos entender que es la forma en la que pueden ser los contratos o los actos jurídicos que se den con cesión de crédito. Pueden ser formales, consensuales, gratuitos, onerosos y conmutativos. Los elementos de la cesión de crédito. Tenemos los elementos personales, que son los sujetos, el cedante, el cesionario, el deudor. Tenemos los elementos reales, que son el crédito o el derecho que se transfiere. Y los elementos formales que tenemos, como ya expliqué en las diapositivas anteriores, que es consensual, que es solemne. Trámite para cesión de crédito. Para este trámite se necesita, número 1, memorial en hoja de papel habilitado dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas. Un original y 2 copias. El original debe ser habilitado o a su defecto adherirse 4 balboas en timbre y señalarse el nombre del cedente y del cesionario. Tipo de cesión, monto de la cesión, monto del crédito, expresado en números y letras. Número 2. Certificado de registro público del cedente y cesionario, los cuales deben contener la siguiente información. Nombre de la sociedad, ficha, rollo, imagen, duración, directores, dignatarios, representantes legales, capital, capital social y agente residente. Número 3. Copia de cédula de identidad personal de los representantes legales de las respectivas sociedades para confrontar las firmas. Número 4. Certificado de paz y salvo del impuesto sobre la renta, correspondiente al cedente y cesionario. Y número 5. Indicar el número de teléfono o dirección donde se pueda localizar. Efectos. Una vez perfeccionada la cesión, surgen varias relaciones. Hay efectos entre el cedente y el cesionario, los que se producen entre el cesionario y el deudor. Efectos. Dichos efectos están normados en los artículos 1278, 1280, 1281, 1282 del Código Civil. La validez entre cedente y cesionario no solo exige el acuerdo de voluntades como todo contrato, sino que además requiere otros elementos, los cuales serían la transferencia del crédito de parte del cedente al cesionario. La transferencia del crédito debe ser con todos los derechos accesorios, como la fianza, la hipoteca, la prenda o privilegio.
El cedente de buena fe responde de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, a menos que se haya vendido como crédito dudoso. En principio, el cedente no responde de la solvencia del deudor, salvo que se haya estipulado expresamente, y siendo así, solo responderá por el precio pagado por la cesión y reembolsará al comprador los gastos del contrato, los gastos útiles hechos a la cosa vendida. El cedente de mala fe siempre responderá por el pago de todos los gastos y de los daños y perjuicios. Los siguientes son los efectos entre el cedente y el cesionario, cuando el cedente de buena fe se hace responsable de la solvencia del deudor. Su responsabilidad queda limitada de las siguientes formas. Si los contratantes no hubieran estipulado nada sobre la duración de la responsabilidad, la misma durará solamente 1 año desde la cesión si el plazo ya estaba vencido. Si el término fuera pagadero, en término o plazo no vencido, la responsabilidad cesará 1 año después del vencimiento. Si el crédito consistiera en una renta perpetua, la responsabilidad se extinguiría a los 10 años contados desde la fecha de la cesión. Efectos entre cesionario y deudor. Estos efectos hay que distinguirlos teniendo en cuenta que los hechos que se dan antes del conocimiento de la cesión por parte del deudor y después de que la cesión ya es conocida por el deudor. Si el deudor cumple con las obligaciones al acreedor antes de tener conocimiento de la cesión, quedará liberado de la obligación. Si después de conocida la cesión, el deudor paga al antiguo acreedor, su pago se considerará nulo. La cesión de deudas o asunción, como también se le conoce en doctrina, es un fenómeno jurídico que aparece en contraposición a la transmisión que acabamos de estudiar, que sería la cesión de crédito. Se trata de una modificación del lado positivo de la obligación, es decir, la deuda. Como el crédito puede ser cedido, igualmente lo puede ser la deuda. Aunque en el derecho romano no llegó a reconocerse sencillamente porque consideraron que la obligación como personalísima nunca pudo aceptarse que pudiera cambiarse la persona del deudor y mantener viva la obligación. Establecían que si cambiaba el deudor en un acto jurídico era porque se había extinguido la primera deuda o había surgido otra con diferente obligado. Aspectos característicos. A pesar de que nuestro Código Civil no autoriza la cesión de deudas y que no existe ningún texto en general en tal sentido, la doctrina reconoció su eficacia y razón de ser, al igual que las legislaciones modernas como la alemana. En una función de avance doctrinal y el reconocimiento legal en legislaciones modernas, la cesión de deudas presenta varios aspectos que la caracterizan. Los siguientes son: en atención al contrato de asunción o cesión de deudas, resulta una liberación del antiguo deudor. Es un contrato de transmisión, cambio de sujeto pasivo, quien es reemplazado por otro. La obligación original se mantiene igual, con las mismas condiciones y con las mismas garantías a favor del acreedor, con excepción de las reales, que serían las hipotecas, y personales, que son las fianzas, ya que la fianza es una garantía. El nuevo deudor puede excepcionar de la misma manera que lo hiciera el deudor primario. Aspectos característicos. A pesar de que nuestro Código Civil no autoriza la cesión de deudas y que no existe ningún texto general en tal sentido, la doctrina reconoció su eficacia y su razón de ser, al igual que las legislaciones modernas, como la alemana. En una función de avance doctrinal y el reconocimiento legal en legislaciones modernas, la cesión de deudas presenta varios aspectos que la caracterizan. En atención al contrato de asunción o cesión de deudas, resulta una liberación del antiguo deudor. Es un contrato de transmisión, cambio de sujeto pasivo, quien es reemplazado por otro. La obligación original se mantiene igual, con las mismas condiciones y con las mismas garantías a favor del acreedor, con excepción de las reales, que serían las hipotecas, y con las personales, que son las fianzas, ya que la fianza es una garantía. El nuevo deudor puede excepcionar de la misma manera que lo hiciera el deudor original. Siempre se requiere la autorización o consentimiento del acreedor para que la
para que sea perfecta la cesión. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando a otro en su lugar, no podrá repetir contra el primero. El nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio contrario. Involucra 3 sujetos, que sería el deudor sustituto, el acreedor y el deudor primario. Efectos. Fundamentalmente se da la liberación del primitivo deudor y con ella la extinción de las garantías que aseguraban el crédito, que son las fianzas y las hipotecas. La transmisión de las obligaciones se da a la misma condición que tenía antes de la cesión. El acreedor conserva las mismas garantías, salvo las personales y reales, salvo que el fiador consienta seguir garantizando el cumplimiento del nuevo deudor. El nuevo deudor puede oponer al acreedor las mismas excesiones que le correspondían al antiguo deudor. Reconocimiento de deuda. Tenemos que entender que hay 2 diferentes tipos de formas de reconocer una deuda. La primera es el reconocimiento de deuda notarial, que es un hecho notarial autenticado por un notario, y reconocimiento de deuda privado, que es protagonizado de modo privado. Requisitos para que ocurra la ausencia de deuda. Nuestro Código Civil no autoriza la cesión de deuda, pero para que éste se cumpla tenemos que tener un requisito, y el requisito fundamental es que se reciba el consentimiento por parte del acreedor. Muchas gracias.